Hacía tiempo que no sonaba esta sintonía en el programa. ¿Vas a venir mañana? Pues no, porque estoy de guardia, pero me gustaría, aunque hace ya tiempo que me he desligado de estos sabaraos paranormales, ¿sí? Creo que la ocasión podría merecer la pena porque es para una causa humanitaria. Yo hace bastante tiempo que veo ya la vida desde otro prisma, que es el prisma de la ciencia, y la verdad es que sorprende. Invitaría a muchas personas que creen en estos temas que diesen ese paso, porque muchas veces el misterio empieza donde la ciencia comienza también a andar, van unidos, van de la mano. Como tiene que ser, 3:31, 2:31, así las Canarias. José Luis Tajada, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, encantado de estar aquí. Que no venías por aquí. Ingeniero, yo no sé qué tipo de ingeniería tenéis ya, porque... De todo, yo ya creo que hago de todo. Ahora mismo dedicado a la biotecnología, después de haber pasado 8 años trabajando en energías renovables, ¿no? Está claro que en este país es imposible, es una tarea perdida. Y bueno, pues hay que seguir experimentando. Yo creo que he conocido de todo. Yo empecé con Internet, empecé con las primeras tecnologías, allá en Palo Alto, con las redes Ethernet, después estuve en las .com, después he estado en empresas de seguridad informática, en energías renovables y ahora pues en biotecnología. Hay que evolucionar. Me alegro que evoluciones. Y uno de los colaboradores del Espacio en Blanco que da esos otros puntos de vista, sobre todo últimamente, del espacio. ¿Te ha interesado? ¿Por qué te interesa tanto el mundo del espacio? Pues, estás muy en contacto con la NASA también. ¿No serás un espía tú de esos de la CIA? Hombre, ha habido personas que me han dicho que tengo todo el perfil de ser un espía de la CIA. A mí me gustaría serlo, más que nada para saber qué se siente. Si pagan bien, ¿no? No creas, yo he hablado con algunos que están en plantilla y me han decepcionado bastante. Bueno, es algo vocacional, yo creo. Esta noche, bueno, sí, te declaraste un poquito por en ese campo de más del espacio. Yo es que de pequeño quería ser astronauta y sí. Yo creo que todavía sigo intentándolo. Lo tengo difícil ya con esta edad, pero bueno. Bueno, y vamos al espacio profundo. ¿Qué es eso del espacio profundo, que era un poco el planteamiento? Nos ibas a llevar hoy hacia el espacio profundo. ¿Qué es eso? Pues aquí en España tenemos la gran fortuna, y yo creo que debemos sentirnos tremendamente orgullosos de ello, de tener personal que se dedica precisamente a la exploración del espacio profundo. ¿Aquí en España? Sí, somos uno de los 3 países afortunados en poder recopilar toda la información que llegan de los objetos que están orbitando en la órbita lunar o más allá. Es lo que se llama la red del espacio profundo, que pertenece a NASA, que está coordinada por el JPL, por el Jet Propulsion Laboratory, y que se encarga precisamente de eso, de que podamos recibir las señales y por lo tanto tener naves espaciales que están explorando el universo. ¿Por qué tenemos en España? Espera, ¿qué 3 países, qué otros países son? Pues los 3 países que hay son en Estados Unidos, en California, está una de las bases en Goldstone, otro está en Canberra, y el tercero que está en España. Canberra, Australia. En Australia. ¿Por qué son 3? Pues porque la Tierra va dando vueltas. Entonces, cuando queremos tener siempre una cobertura de 360 grados, tenemos que tener una estación a 120 grados, es decir, a 1/3 del planeta. Entonces, precisamente en esa combinación que está entre Estados Unidos en California, Goldstone en Canberra en Australia y en España en Robledo de Chabela, podemos cubrir los 360 grados del horizonte que tiene el planeta Tierra. Es decir, siempre hay una estación que se van pasando el relevo de una a otra, enfocando a los diferentes artefactos. Cada una de estas estaciones tiene varias antenas y eso nos permite el poder recopilar información pues de todos estos cacharros que tenemos explorando. ¿Hay muchos? Sí, hay algunos que están muy lejos. Ya hemos hablado de ellos, por ejemplo, los más antiguos o los que más lejos han llegado son las ondas Voyager, que están ya fuera de nuestro sistema solar, y que para que la audiencia se haga una idea, las señales que nos envían a la velocidad de la luz, que es algo grandísimo, que va muy, muy, muy rápido, 300.000 kilómetros en un segundo, tardan 18 horas en llegar las señales que le enviamos nosotros a la velocidad de la luz, y tardan otras 18 horas en volver para acá. Eso es lo que se llama el runtime light time, que es el tiempo de envío, procesamiento y respuesta. 18 horas. Y dime una cosa, ¿cómo uno puede estar en contacto con una nave que está a 18 minutos de aire luz? Que está lejísimos. ¿Qué sistema se utiliza para comunicarse? Pues mira, para que te hagas una idea, Miguel, el emisor que tiene ahora mismo la sonda Voyager 2, por ejemplo, tiene la misma potencia que puede tener la bombilla que tiene nuestro frigorífico. Está emitiendo con una potencia de entre 10 y 20 vatios. O sea, es una potencia pequeñísima. Sin embargo, nosotros, para poder comunicarnos con ella, tenemos que utilizar potencias de entre 10 y 20.000 vatios. ¿Por qué es diferente una y otra? Pues para que te hagas una idea, la antena, la parabólica,
por decirlo de alguna forma, que esta sonda lleva, pues tiene aproximadamente 2 metros de diámetro, y la antena que tenemos que tener aquí en Madrid, en el centro de Robledo de Chabela, para poder recibir esa señal, es tan grande como toda la Plaza de las Ventas. Tendría unos 60 metros de diámetro y un peso enorme. Todos hemos visto el Titanic en los documentales, en las películas. La antena que tenemos aquí en Madrid para poder comunicarnos con esta nave espacial tiene un peso que es la 6ª parte del Titanic. No te he preguntado dónde están esas antenas, no me quiero adelantar. Sí, pues mira, aquí las tenemos en Madrid, muy cerquita, a unos 70 kilómetros, en Robledo de Chabela. Y son las antenas que se utilizaron, tienen mucha historia y es algo que desgraciadamente no todo el mundo conoce. Parte de esas antenas, de ese equipamiento, se utilizó y permitió que el hombre llegase a la Luna. El Apolo 11, gran parte de las comunicaciones, sobre todo los sistemas de telemetría, fueron recibidos aquí, y en España tuvimos también la fortuna en julio, si mal no recuerdo, de 1975, de recibir la primera imagen de otro planeta, que fue la imagen del planeta Marte. ¿Fuimos los primeros? Fuimos los primeros. Esa imagen, la primera estación que fue capaz de recibirla, fue aquí, fue en Madrid, y bueno, pues ha pasado a la historia como la primera fotografía que nos haya dado desde otro planeta. También recibimos las primeras imágenes en alta definición de la Luna, cuando con anterioridad a las expediciones Apolo, bueno, pues se procedió a hacer una serie de cartografía en alta resolución para poder seleccionar ese punto de aterrizaje, y se reciben esas imágenes aquí. Qué curioso, qué poco conocido es eso, ¿no? Sí, por desgracia sí. Yo tuve la fortuna hace 3 semanas de acudir a lo que fue la conmemoración del 50 aniversario de la Red de Espacio Profundo, que tuvo una serie de actos conmemorativos aquí en Madrid, en Robledo de Chabela, y la verdad es que uno se sorprende de la cantidad de información que se están recibiendo en estas antenas. Prácticamente están todo el día recibiendo datos, ya no solamente de las naves espaciales que tenemos explorando otros planetas, otras lunas, sino también de esos rovers, de los robots que tenemos sobre Marte, que están capturando información y mandándola, vamos, a niveles grandísimos. ¿Hay muchas naves por ahí explorando otros planetas? Una de las cosas que sorprende cuando uno está en el centro de control de Robledo de Chabela precisamente es ver la cantidad de artefactos que hoy en día están enviándonos señales de todo tipo. Tenemos desde las naves que se dedican a buscar posibilidades de vida en otros planetas, ¿no? Esos que buscan esos planetas que están dentro de la zona de habitabilidad y que en un momento determinado pueden tener condiciones para verlo. Las que están estudiando, pues ahora mismo todas esas lunas, como Encédalo, que pueden tener vida en un momento determinado, que están orbitando esos gigantes gaseosos como Júpiter, como Saturno. El espacio está muy concurrido, por eso la red del espacio profundo es tan importante. De hecho, en los trabajos que se tienen y se pueden seguir perfectamente a través de la página que tienen en Internet, se puede ver en cada momento, cada una de las antenas, a qué equipo está trabajando y qué está haciendo, si está enviando información o si la está recibiendo. Y se suelen trabajar en periodos de 30 a 60 minutos, en los cuales, dependiendo de la tecnología de cada uno de los artefactos, es capaz de enviar más o menos información. Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar, con Miguel Blanco. Y esta noche con José Luis Tejada aquí con nosotros. Te voy a cambiar un poquito de guión. Hay alguna pregunta a los oyentes. Dice, ¿es cierto que los rusos van a construir la torre Tesla? ¿Qué es eso de la torre Tesla? No, supongo que sería uno de los muchos inventos de Tesla. Sí, la torre de Tesla, la torre Hercules, que se llamó en su día, pues fue un intento. Yo dudo mucho que los rusos quieran construirla, entre otras cosas porque es la precursora de lo que hoy en día son las telecomunicaciones. Tesla fue una persona que fue un pionero. Yo tuve la suerte, junto con una compañera de laboratorio, que ahora mismo nos estará escuchando desde el otro lado del charco, de visitar esa maravillosa ciudad que es New York y poder ver el entorno en el que Tesla se movía. Y eso te abre un poquito el apetito para saber más desde él, ¿no? Y esta torre, como comentaba, pues fue un intento de poder emitir ya no solamente una comunicación, sino una energía muy grande. Hoy en día está en desuso. O sea, sería igual que decir si vamos a reconstruir, si los rusos quieren reconstruir la Torre Eiffel para intentar comunicarse con el más allá del Atlántico, ¿no? Yo creo que no. Otra cosa es lo que la superchería pueda sacar a partir de ahí. Yo sé si, por ejemplo, los rusos están muy interesados hoy en día en crear lo que posiblemente pueda ser el mayor radiotelescopio del mundo.
no es una parabólica gigante, sino que son multitud de pequeñas parabólicas distribuidas trabajando por interferometría y que sumando su potencia podrían llegar a ser uno de los mayores radiotelescopios, incluso superior al que el proyecto SETI, que también trabaja con interferometría, podría tener. Vale, volvemos al tema entonces. ¿Qué papel está jugando España en este asunto que se llama DSN, que significa? Deep Space Network, vale. la red del espacio profundo. Pues España, lo que comentábamos, en principio, cuando en 1974 se decide que, entre las posibilidades que existían, una de ellas por la ubicación geográfica podría haber sido Italia, otra podría haber sido Sudáfrica, y por último se acotó en España, pues prácticamente el 100% de los empleados que había eran empleados de NASA, que venían de Estados Unidos y estaban aquí. Poco a poco, gracias al trabajo de magníficos profesionales que hemos tenido, sobre todo el señor Bautista Aranda, que fue el primer director de NASA en España, se fue haciendo un intercambio por el cual poco a poco esos técnicos que entraron estadounidenses iban dando su plaza, iban dejando su plaza a técnicos españoles, hasta que era prácticamente toda la plantilla española. Tío, pero entonces eran americanos o españoles. Sí, hay anécdotas muy buenas, ¿no? Por ejemplo, cuando te pones a hablar con las personas que han trabajado allí, por ejemplo, el señor Bautista Aranda me comentaba hace poco que él tiene un libro que está autografiado por el mismísimo Von Braun, ¿no? Cuando vino aquí. Es francamente encomiable hablar con estas personas porque te cuentan las anécdotas que han tenido y que han vivido con todos los astronautas que pisaron la Luna y que han pasado por allí y que periódicamente los que siguen vivos pues la están visitando, ¿no? Y España ha sido y sigue teniendo un papel muy importante, ya no solamente como técnico, sino también con propias creaciones que se hacen allí, sobre todo a nivel de software. Y hace poco hablaba con Cristina García Miró, que es una magnífica radioastrónoma que utiliza estas antenas ya no para seguir estos artefactos que vuelan, sino también para enfocarlas hacia el universo y poder leerlo y mostrárnoslo, que se están haciendo desarrollos de software que hoy en día, de manufactura nacional nuestra, están siendo exportados al resto de equipos de la red del espacio profundo. Es una labor bastante compleja y bastante importante. Qué bien. Dime una cosa. Espera, se me ha ido la pregunta. ¿Alguno de los datos más importantes que se han recibido en España? Pues hombre, yo creo que de todo lo que se está recibiendo actualmente, importancia tienen todos. Yo le daría a lo mejor un valor muy fuerte a las transmisiones que estamos recibiendo, que se están recibiendo en España del MSL Curiosity, ¿no? El rover que tenemos sobre Marte, que es un artefacto que lleva ya varios años sobre la superficie de Marte y que está buscando posibilidades de vida. 1/3, no lo olvidemos, de la información que se recibe se está recibiendo aquí en España. Y gracias a esa información pues se están haciendo verdaderas cábalas para poder identificar la posibilidad de que haya vida, y se está dando un empujón muy fuerte a que pueda haber, no dentro de demasiado tiempo, una posible viaje tripulado a Marte. Y todavía no han descubierto vida extraterrestre, no han visto ningún extraterrestre, con la gran cantidad de testigos que hay en el planeta, pues, que los han visto altos. Antes lo comentábamos, que cuando uno se pasa al lado de la ciencia más ortodoxa y hablas con los técnicos que estábamos hablando ahora, incluso he tenido el privilegio de hablar con personas que han estado fuera de este planeta, ¿no? Y les preguntas la pregunta que tú me has hecho: no hay vida fuera de este planeta. Haberla debe haberla, pero que haya una constancia real cuando uno habla, ya no solamente como científico, sino como las personas que han estado en la Luna, o que han estado en la Estación Espacial Internacional, o que han estado en otro tipo de expediciones. La respuesta que hoy en día hay es que no existe una constancia cierta de que pueda haber una vida que hayan tenido contacto con nosotros. Hay algo que sí es muy curioso, y es que la ciencia, cuando uno se pone a hablar desde la posibilidad de vida biológica, que yo creo que será el caldo primigenio que al final puede acabar en inteligencia, ¿no? La ciencia sí reconoce que es muy posible que haya vida. Lo raro sería que no hubiese vida, porque si hay algo que tiene la vida es una capacidad impresionante de sobrevivir. ¿Alguna anécdota relacionada con de la red de espacio profundo con España? Se me había ido un poco, pues estaba pensando que en su día, ¿te acuerdas que hablamos de la posibilidad de hacer un programa desde la NASA? A mí ese centro. Sería un buen año que estamos pasando, porque se celebra este 50 aniversario, ¿no? Y NASA, si hay algo que a mí me ha sorprendido, es que para ser una entidad, estamos hablando de una entidad multinacional, porque como vemos, aunque sea americana, tiene presencia en muchos sitios. Es terriblemente humilde y está completamente abierta, siempre y cuando se trate desde el respeto, a poder acercar a las personas esa información que yo intento plasmar aquí, porque
tenemos que reconocerlo, al igual que la Agencia Espacial Europea o la Agencia Espacial China o la moscovita, son los embajadores que hoy en día más claros tiene este planeta frente a esos hermanos del cosmos, que tarde o temprano tendremos la fortuna de conocer. Vale, pues retomamos la idea seguramente para la próxima temporada, hacer un programa desde la NASA para que nos cuenten secretos y misterios, enigmas de ese universo. ¿Alguna anécdota que haya ocurrido en España? Nos vamos con otro... Bueno, yo, sobre todo cuando hablas con las personas que han trabajado más tiempo allí, pues son una recopilación impresionante de anécdotas. Yo hace poco me comentaban, por ejemplo, cuando en 1974, con un año de margen, se tenía que acabar de montar las primeras instalaciones en Robledo de Chabela, pues había que montar una antena grandísima. Y me comentaban, por ejemplo, con sorpresa, cómo se tuvo que encargar el trabajo a una tribu de la India, que a lo mejor tú has oído hablar de ellos, carecen del sentido del vértigo. Y hay fotografías que te ponen los pelos de punta, y lo comentaban, pues eso, que echaban una especie de campeonatos con los trabajadores españoles de a ver quién no acababa antes, y era imposible porque perdían completamente el sentido del vértigo. Y está repleto de anécdotas. Por ejemplo, también me comentaban que cuando se empezó a trabajar con los técnicos españoles, el problema que ha tenido siempre Robledo de Chabela es que estaba no demasiado lejos, pero está muy mal comunicado, y la mayoría de los técnicos en aquella época, pues aquí en España tenían un SEAT 600, el que mejor, o un 1500, y cuando NASA llegó aquí, decidió pues comprar una flotilla de vehículos. En ese momento creo que eran los Peugeot 404, que eran mucho más grandes, y los conducían la mayoría de ellas técnicos americanos. Bueno, pues decían que eran tan temerarios que muchos de los técnicos españoles que empezaron dejaron de trabajar, porque decían que era imposible, o sea, de miedo de montar con los americanos, se acongojaban y lo dejaban. Y la cosa va más allá, hasta tal punto de que los que al final aguantaron, de ellos salieron 3 auténticos pilotos de rally que llegaron a competir a nivel nacional, dicen que aprendiendo de estos temerarios americanos, ¿no? Es muy bonito escuchar las historias que cuentan personas que han dedicado toda una vida a estar allí escuchando el espacio. Y no sabíamos que esa red de espacio profundo tiene uno de sus 3 puntos importantes aquí en España. Terminamos casi en 3 o 4 minutitos. Hay una nave que lanzaron en 1978, que en 1997 dejó de funcionar y que se quiere recuperar ahora. Es un proyecto muy, muy, muy bonito. Yo desde el año 98 vengo siguiendo a estas personas, que además son muy curiosas porque trabajan en California, muy cerquita de Silicon Valley, el Valle del Silicio, donde se crearon los primeros ordenadores, donde se forjó Steve Jobs o toda la parafernalia de Microsoft, que en un centro comercial semiabandonado, justo detrás de una antigua empresa que se dedicaba a desmontar ojivas nucleares, se reunieron hace bastante tiempo para recuperar información de máquinas obsoletas. El primer trabajo que hicieron fue recopilar las cintas magnéticas que había de estas primeras ondas que hablábamos anteriormente, que mandaron las primeras imágenes en la década de los 70 de la Luna. Imágenes que son completamente borrosas por los equipos que se utilizaban entonces, pero que estas personas han conseguido recuperar. Esta empresa, que se llama Skycorp, ha seguido más allá y ha intentado recuperar y poner en funcionamiento artefactos que están volando muy lejos de la Tierra. ¿Recuperar y poner en funcionamiento? Sí. ¿Y eso cómo se hace? Pues normalmente un equipo, una vez que se pone en funcionamiento y ha cumplido su misión, que normalmente suele ser un periodo pues entre 5 y 10 años, se da por hecho que tanto el combustible que lleva, que suele ser hidracina, y las baterías que llevan pues se han agotado. Cuando acaba este tiempo de vida útil, lo que se hace simplemente es dejarlo en una órbita que no pueda colisionar con ningún otro basura vehículo, espacial, y se deja como basura espacial, como chatarra espacial. El tema de basura suena bastante mal. Entonces, en este caso, se pusieron a recopilar información y encontraron una nave que se llama I de Italia, S de Sevilla, E de España 3, que es el acrónimo de International Sun-Earth Explorer. Fue una máquina que se lanzó en 1978 precisamente para un tema que solemos tratar bastante a las personas que nos gustan estas cosas del misterio, que son las tormentas solares. Ya por allá por 1978 se dijo, vamos a mandar una nave que esté entre la Tierra y el Sol para que sea capaz de medir esas tormentas solares. Un satélite con sus antenas. Sí, es un satélite que pesa unos 400 kilos, que tiene más o menos el diámetro pues de una rueda de vehículo bastante grande en forma de tonel, rodeado de paneles solares y con 4 antenas de 45 metros cada una, que se encarga pues a través de magnetómetros y de antenas de recibir esas primeras radiaciones solares que pueden indicarnos que va a haber una tormenta solar. Bueno, pues esta máquina estuvo trabajando hasta el año 1997-98, fue también desviada de su órbita en su día, no sé si lo recordará, seguramente sí, cuando en 1986 tuvimos la visita del cometa Halley. Se fue desviada de su órbita precisamente para aproximarse y tomar unas medidas, y en el momento en que sus equipos cumplieron con su misión, se dejó parada. Ahí estaba
pues esta máquina durante 16 años viajando a la deriva, hasta que este grupo de estudiantes, científicos y ex miembros de NASA han decidido que podrían ponerla en marcha. ¿Cómo lo han hecho? El primer problema con el que se han encontrado es que la tecnología que se utilizaba antiguamente para poder manejar, comandar esta máquina, se ha desmantelado. Espera, desde aquí, desde la Tierra, ¿se puede comandar y manejar un bicharraco usted arriba? Claro. ¿Y cómo se hace eso? ¿Mandos a distancia? Claro, eso se hace a través de ondas de radio. Precisamente la red de espacio profundo de la que estamos hablando es una de las misiones que tiene, es el control de la telemetría. La telemetría es enviar comandos, como un mando a distancia, en el cual se le invocan una serie de instrucciones que la máquina interpreta y ejecuta una serie de comandos. Por ejemplo, el primer comando que ha sido interpretado por esta nave de que estamos hablando, la ISS-3, ha sido precisamente el efectuarse un autochequeo para ver de esos 14 instrumentos de medida científica que tienen, cuántos estaban funcionando. En principio se daban como válidos 12. ¿Cuál ha sido la sorpresa cuando esta máquina ha sido capaz de contestar diciendo que tiene los 14 funcionando? Y la última operación que se ha hecho, que es muy importante, porque la órbita que tiene, que gira alrededor del Sol, es una órbita que tarda 17 años en estar tan próxima como va a estar el día 15 de agosto, si mal no recuerdo, es cuando la vamos a tener a 50 kilómetros de la superficie de la Luna, cuando normalmente está a unos 20 millones de kilómetros. Por eso se está haciendo ahora todo tan rápido y ha surgido ahora esta idea de reactivarla, porque la tenemos lo suficientemente cerca como para poder enviarle comandos con sistemas de misión bastante sencillos, entre comillas lo de bastante sencillos. Entonces, como comentábamos, lo primero que han tenido que hacer ha sido resucitar equipos que estaban obsoletos porque se habían desmantelado, volver a montarlos en este centro comercial, en esta hamburguesería abandonada que hay allí en un rincón de Silicon Valley, reconstruirlos para que se puedan volver a utilizar. El problema está en cómo hacer llegar esa señal. Se ha intentado hacer con pequeños radiotelescopios, ha sido imposible y se ha tenido que utilizar el radiotelescopio de Arecibo, que se utiliza a mediados del mes de junio, con la mala suerte de que justo cuando teníamos la ventana para poder comunicarnos con esa nave espacial, hubo un terremoto en Arecibo y fue imposible. NASA ha echado una mano, precisamente cediendo 2 de las antenas que tenemos aquí en Madrid, en el Centro del Espacio Profundo, para enviar comandos que han permitido que esa nave empiece a funcionar, a disparar las toberas que tiene de hidracina para generar una serie de giros cíclicos para que empiece a adquirir revoluciones que permitirán después, gracias al sistema de propulsión principal, sacarla de esa órbita que la tiene tan alejada para dejarla más cerca de la Tierra. ¿Qué se persigue con esto? ¿Qué se pretende? ¿Qué quieren hacer con...? Pues detener una máquina que está orbitando, como decíamos antes, a millones de kilómetros y que la mayoría del tiempo de esos 17 años que dura la órbita es inalcanzable para los radioastrónomos amateur porque se necesitan antenas grandísimas como las que tiene la red del espacio profundo. Lo que se intenta es dejarla en una órbita mucho más próxima, de manera que tanto las universidades como los radiotelescopios más pequeñitos puedan hacer acopio de esos datos científicos que es capaz de enviar. ¿Y hay muchas de esas que se puedan recuperar de esa manera? Sí, de hecho el proyecto, y por eso hablaba antes como si yo formase parte de él, cualquiera puede formar parte de este proyecto. Es un proyecto que nace a través de una financiación por crowdfunding que permite que cualquier persona que quiera hacer una pequeña aportación, dependiendo de la cuantía de esta aportación, puede tener más o menos peso en este tipo de gesta. Esta empresa, Skycorp, lo que busca precisamente es demostrar que es capaz de hacerlo para intentar resucitar a posteriori muchas máquinas que hay en ese mismo estado y que bien se pueden reutilizar o bien se pueden hacer que directamente la órbita entre en colisión con la superficie de la atmósfera terrestre, de manera que se carbonice y deje de ser, como tú antes comentabas, basura espacial. Eso te iba a preguntar antes de marcharnos los dos últimos minutos. Hay mucha basura. Tú no la has llamado así. ¿Cómo la has llamado? Yo prefiero llamarlo chatarra espacial. Chatarra espacial. Yo, sinceramente, pienso que hay más basura debajo de la superficie que más allá de la superficie. Sí. Pero sí empieza a ser un problema. Y, de hecho, hay ya empresas que empiezan a estudiar la manera, y además sería una manera de conseguir mucho dinero, de poder quitarlo en medio. Y de recuperar todo lo que hay, ¿no? Si no recuperarlo, por lo menos obligarlo a que esa atmósfera que nos protege del exterior sea capaz de absorberlo y de incinerarlo. ¿Se puede autodestruir por ahí arriba? Sí. Sin que nos cause a nosotros... De hecho, todos los días son toneladas las que la atmósfera es capaz de calcinar, no solamente de manufactura humana, sino también de esos micrometeoritos, polvo estelar y asteroides que de vez en cuando pasan por aquí cerca y nuestra propia atmósfera es capaz
desintegrar, sino este planeta sería como la superficie de la Luna o como la superficie de Marte, estaría completamente llena de cráteres. Próximos destinos que se hayan previsto, donde se piensa poner el pie el ser humano, espero que no para estropear el planeta como casi todo apunta a una operación tripulada en Marte que se está postergando demasiado por esta crisis caníbal, no económica sino moral, y que está acabando con los recursos y la financiación para la investigación. Todo apuntaba que iba a ser en el año 2020. Seguramente en el 2020 lo que tengamos será una segunda parte de enviar algún tipo de robot que sea capaz de analizar ya no los indicios de que en un pasado pudo haber las condiciones para que haya vida, sino que ya directamente busque vestigios de que hubo vida sobre la superficie de Marte, que parece que es algo que cada día está más claro y que todos tenemos más en cuenta. José Luis Tejada estuvo con nosotros hablándonos del espacio profundo y significando la importancia que tiene este país y de las cosas que se están haciendo, aunque no lo sepamos. Seguramente sabemos las alineaciones de los equipos de fútbol, pero no sabemos esto. Yo este año no sé nada de fútbol, me lo he propuesto y me enteré, que la audiencia me perdone, hace 2 días que España se eliminó hace unas semanas. Estamos unos cuantos ignorantes analfabetos aquí. Gracias por la presencia, por estar con nosotros. ¿Forma de contacto? A través de las redes sociales, con poner mi nombre, José Luis Tejada, se puede llegar enseguida a contactar conmigo. Soy persona muy asequible y me gusta estar en contacto. Gracias. Buena suerte, feliz verano. Nos vemos al regreso de una nueva temporada y apuntamos esa idea, hacer un programa desde el centro de la NASA aquí en nuestro país. Pues recojo el guante y pondré todo lo que esté en mi mano para poder hacerlo. Un placer, gracias. Igualmente, amigo. Gracias. Y tenemos que terminar. A lo largo de la inmensa cantidad de llamadas nos habéis demostrado que no solamente nos escucháis en Castilla-La Mancha, en Galicia y sobre todo en Euskadi, sino que hay personas en muchas partes, en casi todas las partes de este país nuestro y en muchos otros lugares, a través de la radio online, cosa que os agradecemos y cosa que nos gusta. Teníamos un concurso, estos son los 5 ganadores: Salvador Villanueva de Valencia, Esperanza Ibáñez de Zaragoza y Paula Sansegundo de Madrid, y además Fanny Carrillo de Barcelona y Alberto Gómez de Madrid. Poneros en contacto con nosotros para darnos la dirección y os enviaremos ese regalo, la forma de daros las gracias por estar ayudándonos a llenar este espacio en blanco. Felices vacaciones y comenzáis hoy ese mes de vacaciones. Allá donde estéis habrá una emisora de Radio Nacional para que sigáis con nosotros y ahí os esperamos. Y hasta la semana que viene, con la recomendación de que sigáis aquí, y hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Ha sido un placer estar juntos, nos vemos.